Hola, sed bienvenidos al Cronista de Alejandría, la nueva sección del Cubil donde os descubriré algunas de las noticias más destacadas e importantes del universo de la historia de las últimas semanas. Dicho esto, sin entretenerme mucho más, y como decían en la antigua Roma, docendo distimus. El análisis de una de las dos fotografías con vida de Vincent van Gogh revela que el retratado no era él, sino su hermano. Gracias a los análisis de los responsables del museo dedicado a Vincent van Gogh, situado en la ciudad de Ámsterdam, en Holanda, se ha demostrado que una de las dos únicas fotos que se tomaron con vida al ilustre y famosísimo pintor del impresionismo no le pertenecía, sino que el fotografiado fue su hermano menor, Theo. Según anunció la dirección del ya mencionado museo, una de las viejas fotos que se le atribuían al magnífico pintor holandés ha sido otorgado a su verdadero protagonista, su hermano Theo van Gogh. Curiosamente, como sucedió en 2011 con uno de sus autorretratos, pintado en 1887, se supo que la persona protagonista de la obra fue también su hermano, algo que se supo gracias al análisis de la morfología de su oreja, más redonda y menos carnosa que la del pintor. En este sentido, hay que decir que los dos hermanos se parecían mucho físicamente. Sin embargo, Theo tenía un rostro más fino y los ojos de un azul mucho más claro. Para dotar de veracidad al asunto, se ha publicado también una foto del propio Theo a los 32 años, hecho que evidencia que se trata de la misma persona. Para poder extraer todas estas conclusiones, se necesitó hacer copias en alta resolución de todas las fotografías conservadas en el museo, que el Instituto de Informática de la Universidad de Ámsterdam analizó usando las mismas pautas que utiliza en investigaciones policiales el Instituto Forense Nacional. Este hallazgo obliga a corregir muchas publicaciones sobre la obra del artista, ya que la errónea instantánea se ha usado en innumerables folletos y publicaciones y ha aparecido en múltiples exposiciones. Se sabe que a Van Gogh no le gustaban ni la fotografía ni posar, por lo que para la posteridad, después de este sorprendente descubrimiento, solo nos quedará de él una única fotografía tomada cuando apenas tenía 19 años. Uno de cada 3 europeos nunca ha oído hablar del Holocausto judío durante la Segunda Guerra Mundial. Una encuesta realizada por la cadena de noticias británica CNN en 7 países europeos, concretamente Austria, Alemania, Reino Unido, Suiza, Hungría, Polonia y Francia, revela que 1 de cada 3 ciudadanos encuestados en esos lugares ha oído poco o no sabe nada sobre el Holocausto nazi que tuvo lugar con el pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial. Hay que señalar que el auge en las urnas de la extrema derecha en Europa en los últimos tiempos parece estar directamente relacionado con los resultados extraídos de la encuesta publicada por la agencia británica. Estereotipos y mensajes de odio contra algunos colectivos y pueblos que parecían abandonados están comenzando a resurgir con fuerza en algunos países, como sucedió en los años 30 del siglo XX, gracias a la expansión de las ideas de los partidos fascistas por el viejo continente. En este sentido, del sondeo también se desprenden otros datos inquietantes. Por ejemplo, más de una cuarta parte de los 7.000 ciudadanos encuestados por la consultora independiente Comres creen que los judíos tienen mucho poder en el mundo de los negocios y las finanzas, y el 20% asegura que dominan la política y los medios de comunicación internacionales. También se constata que una tercera parte de los europeos encuestados considera que los judíos utilizan el recuerdo del Holocausto en el mundo en su propio beneficio. Sin embargo, hay que decir que en contraposición, un 40% de los consultados cree también que los judíos y otras comunidades y colectivos están amenazados por la violencia racista y xenófoba en sus propios países y necesitan de alguna forma ser protegidos. Los restos de una mujer joven revelan la posible fecha de la primera epidemia de peste de la historia. Gracias a la publicación de unos estudios de varios expertos de la Universidad Sueca de Göteborg, se ha dado a conocer el que puede ser el primer caso de la historia de contagio por Yersinia pestis, causante de la temible y también mortífera peste negra que asoló Europa durante el siglo XIV. El análisis bacteriológico de los restos humanos de una mujer joven de aproximadamente unos 20 años, fechados con una antigüedad que ronda los 5.000 años, ha revelado que la cepa de la bacteria Yersinia pestis hallada en el ADN extraído de sus dientes presenta las mismas variantes genéticas que en la actualidad hacen mortal a la peste pulmonar si no es tratada a tiempo. La cepa de peste que mató a la muchacha sueca apareció hace unos 5.700 años, según su análisis genético, lo que la convierte en la más cercana al ancestro de todas las variantes de peste que han surgido desde entonces. Otro cadáver de un campesino, más o menos de la misma edad, enterrado también en la misma necrópolis de Fraselgarden, al sur de Suecia, también tiene rastros del mismo patógeno. Cabe decir que por razones aún desconocidas, se tiene constancia de que en esa época hubo un brusco descenso de la población en entre un 30 y un 60%, muy parecido al que tuvo lugar en la Edad Media con la ya mencionada peste negra. De hecho, algunos asentamientos fueron quemados de forma intencionada y posteriormente abandonados. Debido a lo anterior, los encargados de la investigación apuestan por la teoría que afirma que en este lugar se encuentran los inicios de la primera gran pandemia registrada de la humanidad. Encontrada en Israel una extraña máscara con un primitivo rostro humano de más de 9.000 años de antigüedad. La Autoridad Arqueológica de Israel presentó en Jerusalén una máscara de piedra hallada en Cisjordania a la que se ha atribuido una edad aproximada de unos 9.000 años, que según las primeras conclusiones de las investigaciones parece estar asociada o relacionada con el desarrollo de algún tipo de culto religioso particular en esta zona del planeta. Según Ronnie Lupu, investigador de la Unidad de Prevención de Robos de la propia Autoridad Arqueológica de Israel, esta nueva máscara descubierta puede ser considerada, por sus extrañas particularidades, como un hallazgo único en el mundo de la arqueología. Hecha de piedra caliza de un color rosado amarillento, tiene una forma delicadamente ovalada
escalada y representa un rostro humano donde se detallan dos cuencas oculares profundas e inexpresivas, una nariz poco pronunciada y, sobre todo, una boca extremadamente simple, con los dientes marcados mediante incisiones, pareciendo mostrar una extraña sonrisa. Además, 4 agujeros fueron perforados a lo largo del perímetro de la máscara, probablemente con la finalidad de ajustarla en la cara de alguien o quizás, según las primeras teorías, para amarrarla a un poste o algún objeto con el fin de mostrarla con algún tipo de finalidad religiosa o ornamental. A este respecto, Omri Barzilai, jefe del Departamento de Investigación de la Autoridad Arqueológica de Israel, se decanta por la primera, asegurando que la máscara probablemente fue fabricada como parte de un ritual que pretendía retener la apariencia de los antepasados familiares, llevando a aquellas personas a enyesar los cráneos, a moldear las características faciales e incluso a insertar conchas en sustitución de sus ojos, con el único fin de guardar un último recuerdo para la posteridad de alguno de sus seres queridos. Se subasta la conocida como Carta sobre Dios de Albert Einstein por más de 2,5 millones de dólares. El pasado 4 de diciembre se subastó en la famosa casa de subastas Christie's una misiva escrita en alemán conocida como la Carta de Dios, redactada de puño y letra por el mismísimo Albert Einstein en 1954 y enviada a su compatriota el filósofo Erich Gutkin, en la que el magistral científico expresó muchas de sus ideas sobre la religión, sobre su propia identidad judía y su propia búsqueda del sentido de la vida. El documento, escrito por el genio alemán de origen judío Albert Einstein, que alcanzó un precio total en la subasta de $2.892.000, fue enviado al propio Erich Gutkin como respuesta al libro de este, Choose Life, The Biblical Call to Revolt. En la carta, Einstein fue especialmente crítico con las ideas manifestadas en el libro de Gutkin, en el que se presentaba la Biblia como una llamada a las armas y al judaísmo e Israel como un pueblo y nación incorruptibles. Cabe recordar que el propio Einstein, en los años finales de su vida, se declaró abiertamente como un no creyente profundamente religioso. En la carta, el científico llegó a afirmar que la palabra de Dios es para mí nada más que la expresión y el producto de las debilidades humanas, y la Biblia es una colección de leyendas venerables pero más bien primitivas. Añadiendo también que, para mí, la religión judía no adulterada es, como todas las otras religiones, una encarnación de la superstición primitiva, y la gente judía a la que con mucho gusto pertenezco y en cuya mentalidad me siento profundamente arraigado, no tiene para mí un tipo de dignidad diferente a la que tiene el resto de la gente. Albert Einstein falleció apenas un año después de haber escrito esta carta, por lo que representa probablemente la última y mejor expresión y reflexión sobre su pensamiento y sus creencias personales. De ahí que este documento haya adquirido el tremendo valor histórico y también monetario que hoy tiene. Pese a lo anterior, cabe decir que no es ni mucho menos la primera carta perteneciente al físico alemán que ha sido sometida a subasta, pues sin ir más lejos, en octubre de 2017, en Jerusalén, se adjudicó otra, en la que el científico exponía su teoría sobre la felicidad, que alcanzó en las pujas la nada desdeñable cifra de 1,56 millones de dólares. Aparecen a orillas del río Támesis, en Londres, los restos de un esqueleto de unos 500 años equipado con unas llamativas y muy bien conservadas botas de cuero. Según ha publicado el diario británico Daily Mail, los trabajos para construir un nuevo sistema de alcantarillado próximo al río Támesis en Londres han traído consigo una notable sorpresa: el hallazgo de un esqueleto de un hombre bastante joven, de unos 500 años de antigüedad, que aún tenía puestas sus botas, las cuales estaban en un extraordinario estado de conservación. Un equipo de investigadores a cargo del Museo de Arqueología de Londres ha hallado en el barrio londinense de Bermondsey, a orillas del río Támesis, el esqueleto de un hombre bastante bien conservado ataviado con unas botas de cuero que han podido ser datadas en una fecha que comprendería desde finales del siglo XV a inicios del siglo XVI. El misterioso esqueleto fue encontrado boca abajo, en el fango del Támesis, con el brazo derecho extendido por encima de la cabeza y el otro doblado en el lado izquierdo del cuerpo. Los restos han sido atribuidos a un hombre joven, de más o menos 35 años de edad. Sin embargo, los arqueólogos han prestado especial atención al elemento diferenciador de este hallazgo: las botas. Estas fueron confeccionadas en cuero, material muy costoso en la época, lo que hace poco probable que el hombre fuese enterrado con ellas puestas. Además, se ha comprobado que fueron reforzadas en su día con suelas adicionales y rellenadas con un material no identificado, que podría ser musgo, para hacerlas así más cálidas. De los restos óseos también se ha podido extraer bastante información a pesar de no haber podido establecer aún la causa de la muerte o evidencias de alguna lesión mortal que la hubiese provocado. En este sentido, al propio hallazgo de las botas se sumó el análisis de la dentadura, el cual reveló algunos surcos profundos en los dientes, provocados, posiblemente, por el paso de una cuerda repetidamente entre ellos, algo que podría indicar que esta persona se pudo dedicar a la pesca o algún tipo de actividad relacionada con el mar. Sin embargo, los investigadores no se atreven a precisar cuál fue realmente su empleo, proponiendo diversas teorías que van desde un simple pescador, pasando por un reparador de barcos, hasta un posible saqueador, muy comunes en esta época a orillas del Támesis, lugar donde se perdían o caían objetos, a veces de mucho valor, entre los lodos del famoso río de la populosa capital inglesa. Y hasta aquí llega el primer episodio del Cronista de Alejandría. Si os ha gustado, apoyadlo con vuestro like, compartidlo con vuestros amigos en vuestras redes sociales y no olvidéis suscribiros al canal si no lo estáis ya. Por mi parte, despedirme de todos vosotros hasta la semana que viene. Ha sido un placer volver al cubil enseñándoos esta nueva sección. Un saludo a todos
Aquí Peter. Chao.